Este día tan nublado, vamos a hablar un poco sobre el tercero registral de buena fe, el nuevo estándar del tercero registral de buena fe. Es quizás a estas alturas un tema que pareciera cerrado. Ya a través de la vigencia del Código Civil de 1984, exactamente el 14 de noviembre del 84 hasta el 2025 hoy en día, pareciera que el tercero de buena fe fuera una institución que ya está bastante perenizada y creo que no cabría ninguna duda respecto a la interpretación, ya sea de naturaleza jurisprudencial y doctrinariamente. Pero si nosotros hacemos una pregunta básica, una pregunta quizás que ni siquiera necesitamos algún tipo de información jurídica, no necesitamos pasar ni siquiera por ningún aula universitaria, nos damos con la sorpresa de que esta pregunta no es respondida de manera categórica. Cualquier ciudadano de a pie, no necesariamente con conocimientos del derecho, peor aún no va a tener claro respecto a la pregunta que voy a lanzar. Y la pregunta es la siguiente, como pueden ver en la diapositiva. Es, ¿desde cuándo soy propietario? ¿No? Y acá en este esquema que hemos podido nosotros rescatar, hay un esquema que parece que hay momentos, o lo que llamamos el íter contractual, en donde vemos distintas etapas en donde el comprador comienza a desplegar una determinada actividad. Primero, cuando compro el inmueble o cuando realizo un acuerdo de voluntades, según lo manifestado en el 1351 del Código Civil. Segundo, cuando esta compra-venta ha sido llevada a la notaría para que puedan legalizarse las firmas, lo que le llama en el Código Procesal Civil fecha cierta. Tercero, cuando este contrato de compra-venta se transforma en minuta autorizado por un profesional del derecho, que es el abogado, y el notario, a través de sus facultades establecidas en el decreto legislativo 1049, es elevado a escritura pública. Tercer momento. Cuarto momento, cuando se llega a la cúspide de la seguridad jurídica, como algunos suelen llamarlo, la inscripción registral. Y un último momento, no menos importante, pero poco señalado en la doctrina, es cuando el comprador toma posesión del inmueble. Es decir, este es el camino normal, porque podría verse algún tipo de evasión, alguno de esta concatenación de estas cadenas de transferencia para llegar al último, pero en el común de los procedimientos, esto es como se define o como se perfecciona un contrato. Acá surge un problema, y el problema tiene que ver con la respuesta a la primera pregunta. En el análisis económico del derecho, haciendo una introducción a lo que quiero ver hoy en día, cuando una compra, una relación contractual, tiene algunos componentes que hacen que el contrato sea muy costoso, lo que dice el maestro, quien en vida fue Ronald Coase, el padre del análisis económico del derecho, ese contrato es ineficiente. Vamos a graficarlo de la siguiente manera. Si dos personas realizan una actividad contractual y una de ellas despliega una determinada cantidad de dinero y otra entrega un bien, lo que comúnmente conocemos como compra-venta, para el análisis jurídico normal, esta es una compra-venta y el precio es el valor, entre comillas, que pudo advertir el comprador para darle a favor del vendedor y se pueda perfeccionar. Acuerdo de voluntades, 1351, hace un momento lo he dicho. Acuerdo de voluntades para perfeccionar este contrato. Esto es entre una óptica netamente jurídica. Es decir, esto es pensar como abogado. Los economistas, y acá entra el análisis económico del derecho, por eso reitero, dicen que si alrededor de esta compra-venta hay otros costos que debe soportar el comprador del inmueble a efecto de culminar la compra-venta, esa compra-venta
es totalmente ineficiente. Y mientras más costoso se haga la información que está alrededor de la compra-venta, el contrato sigue siendo más ineficiente. Ergo, si en una sociedad los contratos, para que puedan ser perfeccionados, necesitan de mucha información alrededor, estamos en una sociedad económicamente ineficiente. Porque la economía, en gran parte, se juega por el rubro o por la concatenación de contratos. ¿Qué puede haber alrededor de un contrato de compra-venta que lo haga más costoso según el análisis económico del derecho? Por ejemplo, si yo voy a comprar una propiedad, si voy a comprar esta casa y yo me voy a vestir de comprador, y esta casa está inscrita en registros públicos, señores, ¿cuál es mi información básica que debo tener a efecto de tomar la decisión si compro o no el inmueble? La información registral, que puede estar a través del servicio de publicidad registral que brinda registro según su reglamento, a través de un gravamen, a través de un certificado inmobiliario registral, lo que muchos conocemos como el CRI, como una copia literal quizás, pero yo me voy a basar a la información que el registro me dé, nada más. En ese sentido, yo no voy a observar de quién está en posesión del inmueble, yo no voy a observar quién paga los servicios de agua y de luz, yo no voy a observar como comprador, yo no debo verificar o fiscalizar ante quién está tributando en la municipalidad dicho predio, a nombre de quién sale. ¿Por qué? Porque solamente le debo creer en un sistema perfecto al registro público. Si ese fuera la realidad, si ese fuera el país de las maravillas y Perú tendría un sistema de transferencia inmobiliario totalmente perfecto, europeo por decirlo de alguna manera, señores, los costos de transacción que hay alrededor serían mínimos y por ende ese contrato sería eficiente. Iván, no te entiendo. O sea, quiere decir que los costos de transacción son aquellos actos que están alrededor del contrato como información, presupuesto y tiempo de la persona para poder tomar la decisión de comprar. Sí, porque si yo tengo una propiedad inscrita y mi sistema es perfecto, yo le creo a registros y se acabó el problema. Y yo, en base a lo que el registro me diga, si la propiedad está hipotecada o no está hipotecada, tiene un embargo pendiente, hay una anotación preventiva, no lo sé, en base a esa información yo tomo la decisión de comprar. Sistema perfecto. Costo de transacción mínimo. Si por el contrario me pongo en otro supuesto, que esta misma propiedad, este mismo inmueble, no está inscrito, pero solamente tiene una escritura pública otorgada mediante las facultades que le da el decreto legislativo 1049, ley del notariado, a un funcionario que brinda fe pública en el Estado, que es el notario. Si solamente está en escritura pública, pregunta, ¿mi costo de transacción al momento de yo celebrar el contrato va a ser mayor o menor que cuando esté inscrito? La respuesta es obvia. Mi costo de transacción será mayor, porque yo tengo la escritura pública que le dio el notario de Ventanilla. Pero quizás otro señor, respecto de este inmueble, tiene otra escritura pública en el notario de Caraballo. O quizás otro señor tiene una escritura pública de ese inmueble celebrado en un notario de Chimbote. Y el primero tiene la escritura pública tiene una antigüedad de 1990, el segundo de 1802 y el tercero de 1800. Señores, en este segundo ejemplo, en donde la propiedad no es inscrita, ¿el costo de transacción es mayor o menor? La respuesta, ya lo hemos dicho, es mayor. Y pongamos que la propiedad, tercer supuesto, no está en escritura pública, sino está mediante un contrato privado con firmas legalizadas. El costo de transacción para la compra, para que se perfeccione y define el comprador adquirir el inmueble, ¿será mayor o menor? La respuesta sigue siendo obvia, es mayor. Entonces, ¿a qué quiero ir? ¿Y por qué utilicé el análisis económico del derecho? Porque mientras más ineficiente sea nuestro sistema de transferencia de propiedad,
más ineficiente será nuestra economía, en razón que los contratos no van a poder perfeccionarse con la celeridad y con la seguridad que se merece. Habiendo hecho esta introducción, todavía no podemos responder ni siquiera esta pregunta. ¿Desde cuándo soy propietario? Algunos dirán, usted es propietario desde la compra-venta. Claro, porque si uno revisa el artículo 949, que es el artículo que está ubicado en el libro de derechos reales, se va a topar con esta definición en cuanto a la transferencia de inmuebles. La sola obligación de enajenar un inmueble determinado hacia el acreedor propietario de él, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario. Con respecto a la transferencia de propiedad, y sigo en derechos reales, hay varias teorías que se juegan a nivel mundial, pero dos son las teorías básicas, las teorías fuerza, que es la teoría declarativa y la teoría constitutiva. No voy a ahondar mucho en ello, no voy a hablar mucho de teorías, porque esta dinámica quiero que sea un poco más práctica para poder ser entendidos por todos. Cuando yo hablo de la teoría declarativa o sistema declarativo de transferencia de propiedad, yo estoy señalando que la transferencia de propiedad se perfecciona extrarregistralmente. Es decir, que cuando la compra-venta realizada por el notario llega al registros públicos, lo único que hace el registro es reconocer un derecho que con antigüedad ya se había dado. De la siguiente manera: si yo celebro el contrato de compra-venta el 14 de noviembre del año 2024 e ingresa a registros en diciembre del mismo año, cuando el registro inscribe la propiedad, no es que uno sea propietario a partir de la inscripción de registros, sistema declarativo, sino que es propietario a partir de que las voluntades se perfeccionaron extrarregistralmente, es decir, antes de registro. ¿Qué es lo que hace registros? Reconocer un derecho o una situación jurídica que ya se había generado con anterioridad. Sistema declarativo, sistema francés. Por el contrario, el sistema constitutivo es un sistema que enarbola la función de registros públicos y considera que no puede existir la transferencia de propiedad sin antes no haber pasado por el filtro de registro. Totalmente contradictorio al sistema francés. ¿Por qué? Porque en el sistema alemán tú no eres propietario si no estás inscrito en registros públicos. Para que puedas existir como propietario es necesario la inscripción de registros. Pie de página. Todos los sistemas en el Perú rigen un sistema declarativo o un sistema constitutivo, depende. Si estamos frente a un sistema de transferencias de propiedad, de compra-venta específicamente, nuestro sistema es un sistema declarativo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando llegue a registros irá para un tema de seguridad jurídica, de publicidad, pero registro lo que va a hacer es reconocer un derecho con anterioridad. Mientras que un sistema constitutivo que en el Perú existe, que no es un sistema de transferencia de propiedad, ¿cuál sería? La hipoteca, por ejemplo. La hipoteca no tiene validez, no tiene vigencia, no surte sus efectos legales si antes no ha tocado inscripción en registros públicos. Otro acto de naturaleza constitutiva que también importa un sistema que solamente responda a la inscripción registral, ¿cuál sería? La donación de inmuebles. Y acá muchos que nos están escuchando dirán, una consulta, pero hace poco, hace menos de 2 semanas, el Tribunal Constitucional le ha dado efectos jurídicos a una minuta de donación, cuando el Código Civil establece que para que se eleve, para que pueda tener efectos jurídicos una donación, necesariamente ¿qué se requiere? Escritura pública. Y el Tribunal Constitucional, saliéndose de todo esquema legal, de todo esquema civil, dice que no es necesario la escritura pública si el donante manifestó querer transferir a título gratuito el inmueble, pero a consecuencia de una enfermedad fallece antes de la formalización de la escritura. Es decir, el Tribunal Constitucional
se sale totalmente del esquema civil que considera que para que exista la donación es necesario la escritura pública. Totalmente debatible, y bueno, en otro momento yo creo que podemos abordar eso, pero pongo en consideración porque el Tribunal Constitucional en esa sentencia ha sido invasiva respecto a las instituciones del derecho civil. Aterrizo un poco. Si yo sigo la línea de el 949 del Código Civil, yo podría aterrizar mi pregunta y decir, entonces yo soy propietario cuando compro un inmueble, ¿cuándo? Cuando realizo la compra-venta, nada más. Porque te dice, y vayamos a la definición, te dice, la sola obligación de enajenar un inmueble determinado. Es decir, no te dice que tú tengas que legalizar la firma para que esto pueda valer, no te dice que tienes que elevarlo a escritura pública, menos aún te dice que tienes que llevarlo ¿a dónde? Al registro público para su respectiva inscripción. La sola obligación. Quiere decir que si yo mañana redacto en puño y letra una compra-venta y logro poner en esa compra-venta el número de operación de la transferencia bancaria, del cual es obligatorio legalmente, ¿hay ya el contrato y yo soy propietario? ¿Ya se perfecciona acá? Se los dejo como una pregunta en el aire. Es más, las compras-ventas, y con esto finalizo esta parte, las compras-ventas de inmuebles, ¿necesitan estar en un solo documento? Si yo le mando una carta notarial ofertando mi inmueble, dándole determinados días a la persona para que pueda responder dicha oferta, y la persona dentro del plazo de la oferta deposita el monto a la cuenta pactada, el monto totalmente válido y la moneda que yo le he solicitado, esas dos cartas equivalen a un contrato de compra-venta. Y si lo hago por WhatsApp, esa conversación en WhatsApp equivale a una compra-venta. Todas estas herramientas salen en virtud de lo que se conoce como compra-venta. El 1351, repito, no te dice nada más que acuerdo de voluntades. Entonces, si esa es la primera conclusión a priori que podemos dar, acá se culmina. Acá ya se transfirió la propiedad y bueno, y lo que continúa luego es un tema de protocolo, es un tema de seguridad, es un tema de publicidad. Pero según el 949, esto se perfecciona acá. Si eso es así, apagamos la luz y no tenemos absolutamente nada que hablar. Pero el derecho civil nos complica un poco más la vida. Pongamos. Vayamos por un momento al artículo 1351. ¿Qué dice? Perdón, al 1135. Dice, cuando el bien es inmueble y concurren varios acreedores a quienes el mismo deudor se ha obligado a entregarlo, se prefiere al acreedor de buena fe cuyo título ha sido primeramente inscrito o, en su defecto, de inscripción al acreedor cuyo título sea de fecha anterior. Se prefiere, en este último caso, el título que conste de documento de fecha cierta más antigua. Palabras menos, palabras más, he tratado de esquematizar o darle algún tipo de explicación geométrica a este artículo en base a esta pirámide. Y lo que nos dice esta pirámide es lo siguiente. Si tú tienes, y vayamos de nuevo a la pizarra, si tú tienes a un deudor que se obliga a transferir a varios acreedores el mismo bien, es decir, a este señor le dio una compra-venta del año 1999, a este señor el mismo inmueble le vendió en el año 2000 y a este señor le vendió el mismo inmueble en el año 2005. El mismo inmueble. La salida que te dé el 1135 es la siguiente. Se va a preferir a aquel comprador que haya inscrito, como bien ustedes pueden ver en la pizarra, aquel comprador que haya inscrito de buena fe. Es decir, si este señor, aún sea el 2005, inscribe la propiedad, este señor es propietario. Iba a una consulta, pero
supuestamente en el 99, que es fecha más antigua, no debería ser propietario y se le debería reconocer como tal. Lo que te dice el 1135 es si hay una transferencia múltiple por parte del deudor del mismo inmueble, se va a preferir no en inicio, no al que sea más antiguo, sino al quien tuvo la diligencia de inscribir la propiedad más buena fe. Si este señor, el 2005, hizo los trámites correspondientes, porque hay que ser sinceros, la inscripción en registro o el procedimiento registral no es un procedimiento totalmente sencillo, es un procedimiento complejo, que pueden acarrear a tachas, a observaciones, a reconsideraciones, apelaciones al tribunal registral. En teoría parece fácil, pero es un proceso sumamente complejo. En el Perú, ese principio que dice pro inscripción, creo que no se está cumpliendo a cabalidad. Pero bueno, ¿a quién se prefiere? Al que inscribió de buena fe. Aún este sea más antiguo y este sea más antiguo, se inscribió de buena fe. Entonces, cumplimos con la primera cúspide de la pirámide. Bajamos. ¿Qué pasa si nadie inscribió la propiedad? Es decir, nadie tuvo la diligencia, ninguno de estos tres propietarios, de inscribir la propiedad. ¿A quién preferimos? Lo que dice el artículo 1135 es que vamos a preferir al que tenga documento público más antiguo. Cuando nosotros nos referimos a documento público, nos estamos refiriendo a un documento que es emanado por un funcionario público. En la mayoría de los casos, y este es un concepto que no está en el Código Civil, sino en el Código Procesal Civil, y acá quiero hacer un pequeño comentario. Miren ustedes, el Código Civil es del 1984, y el Código Civil es de 1993. Nuestro Código Civil habla de documento público, pero ¿a qué se refería con documento público si no había un cuerpo legislativo que pueda definir realmente qué era un documento público? Porque el Código Procesal Civil, repito, nació en el 93. ¿Cuál era el código procesal o el código adjetivo que estaba vigente cuando nació el Código Civil? El Código de Procedimientos Civiles de 1912. La pregunta es, en ese código de Procedimientos Civiles de 1912, ¿ya había la definición de documento público y documento privado? La respuesta es no. Entonces miren cómo se ha estado manejando bajo los conceptos desde el punto de vista jurisprudencial que han apoyado, hasta que recién en el 93 se pudo generar un concepto de qué es un documento público. Y el documento público que señala el Código Procesal Civil hoy en día es todo documento, repito, que es emanado de un funcionario público. Ahora, ahí hay un detalle. En los trámites de transferencia de propiedad, un documento público es o recae en la mayoría de los casos en una escritura pública, o un testimonio, o un parte notarial. ¿Correcto? A veces confundimos esos términos, pero hay que tener claro cuál es la diferencia entre un testimonio, una escritura pública o un parte notarial. A veces pensamos que es lo mismo, que cuando uno va al notario y hace una compra-venta, el notario le da la escritura pública, y eso no es cierto, ¿no? Quizás ese es algo que siempre confundimos en la práctica, pero en realidad cuando tú haces una compra-venta, el notario no te da la escritura pública, el notario te da un testimonio de la escritura pública. La escritura pública se protocoliza en el archivo del notario, y al protocolizar esa escritura pública no sale, es una matriz, porque ese es nuestro sistema latinoamericano que tenemos respecto al sistema notarial. Lo que expide el notario a las partes es testimonio, y lo que expide el notario a registros públicos son boletas, son partes. Entonces, cuando el notario hace su escritura pública y dirige su escritura pública en una copia para registros, ya sea hoy en día virtual o como antes presencial, lo que expide el notario a los registros son partes notariales. Pero lo que le entrega a las personas que participan, al comprador o al vendedor en una compra-venta, es testimonio. Ojo con eso, cuidado con esos tres conceptos que en la práctica solemos bastante confundir. Entonces, continuamos. Este señor vendió a los tres y uno de ellos se inscribió. Entonces él es propietario según el 1135. Nadie inscribió. ¿A quién preferimos? Al que tenga documento público de fecha más antigua. Documento público, concepto generado por el Código Procesal Civil, más antiguo. ¿Y qué pasa si nadie tiene documento público,
consideremos a quien tiene documento privado, pero que tenga fecha cierta. Por eso lo estamos buscando en el índice del Código Civil y no tengo el concepto de fecha cierta. ¿Dónde consigo el concepto de fecha cierta? ¿Qué puedo advertir o cómo definimos el concepto de fecha cierta? Bueno, al igual que lo comenté hace un momento, para poder conocer qué significa documento público, también quien define qué es un documento con fecha cierta o quién le da la fecha cierta es el Código Procesal Civil, el código adjetivo. Entonces, entre tantos esquemas, entre tantos supuestos que maneja el Código Procesal Civil respecto a qué se considera como fecha cierta, uno de ellos es la legalización de firma. Entonces, si yo no tengo, me refiero a este esquema de acá, si ninguno de ellos tiene inscripción registral, si ninguno de ellos tiene una escritura pública o un testimonio que acredite su compra-venta, pero uno de ellos tiene un documento privado y que tuvo cierta diligencia para ir y legalizar las firmas del notario, entonces lo que dice el 1135 es que esta tercera persona es la persona quien es propietario del inmueble, porque por lo menos tuvo la diligencia de certificar o legalizar las firmas. Ahí hago otro pie de página. Y esto lo vi hace poco en un caso en particular. Vino una persona con una copia simple de un contrato de compra-venta que a todas luces estaba legalizado su firma, pero que no lo tenía en original por el notario en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que quería la persona? Tener el original de ese contrato de compra-venta con firmas legalizadas. ¿Qué se le ocurrió o cuál fue la orientación que le dieron a esta persona? Anda al notario y que el notario te expida un nuevo contrato con firmas legalizadas. Aquellos que conocemos algo de derecho notarial, podemos ver que ese tipo de asesoramiento es totalmente erróneo. Porque el notario, al momento que legaliza las firmas, ojo, estoy en este supuesto, documento simple con firma legalizada. Cuando el notario legaliza las firmas, la legalización de firmas en un documento no es para nada un acto protocolar. ¿Esto qué quiere decir? Que si es que tú llevas ante el despacho notarial, este es mi contrato de compra-venta, yo, Iván Palacios, vendedor, comprador, Juan Pérez, quiero que solamente legalices la firma, ¿qué va a hacer el notario o cuál es la función o la facultad del notario? Es la de verificar realmente si los otorgantes del contrato son aquellos que están viniendo ante mi despacho notarial. Para ello puedo hacer un sinnúmero de constatación, el DNI, ficha RENIEC, biométrico, que me permita constatar realmente que las personas que están firmando son realmente los que aparecen en el contrato. Ese tipo de acto, que es legalización de firma, una vez que se genera, ¿el notario está en la obligación de protocolizar y archivarlo en sus tomos? La respuesta es no, porque es un acto, repito, extraprotocolar. Entonces no cometamos el error que si tenemos un contrato privado con firmas legalizadas, llevar o solicitar al notario que nos pueda expedir un testimonio de ese contrato con firmas legalizadas, porque, repito, efectivamente eso es un acto extraprotocolar y el notario no está en la obligación de custodiar ese tipo de actos. Entonces, en la cúspide, quien haya inscrito de buena fe, quien no haya inscrito de buena fe, que no haya inscrito pero tiene documento público de fecha más antigua, quien tiene un documento privado de fecha más antigua y fecha cierta, y por último, quien tiene el documento de fecha más antigua. Esto nos lleva a la siguiente reflexión. Si nosotros ponemos en la cúspide de las transferencias de propiedad, como la que hemos visto en la pizarra, a aquel que ha transferido, aquel que ha llegado a registros públicos, entonces podemos nosotros llegar a una pequeña conclusión. Que la persona se siente propietario en la sociedad realmente cuando inscribe su propiedad en registros públicos. Oiga, pero el 949 no decía cuando se perfeccionan las voluntades. Esto es libro de reales. Y el libro de obligaciones te dice que se va a preferir cuando hay una pluralidad de transferencias aquel que inscribió.
Entonces, yo soy más propietario, ese término no es correcto, pero lo tengo que utilizar para efectos didácticos. Yo soy más propietario cuando inscribo la propiedad en el Perú. Es una pregunta que puede ser respondida de manera afirmativa, quizás. Avancemos un poquito más. Acá me voy a detener en el séptimo pleno casatorio. Y esto también es interesante porque, miren, a la fecha tenemos a dos tipos de propietarios. Según el 949, cuando se perfecciona la voluntad. Según el 1135, tú serás más propietario que otro cuando inscribas en registros públicos. Y para complementarnos un poco este tipo de actos de tercero de buena fe, surge para ustedes el séptimo pleno casatorio. ¿Qué es lo que regula el séptimo pleno casatorio? Y vamos a ver si con la pizarra podemos ayudarnos respecto a ejemplificar algo importante. A ver, pongamos por un momento. Esta persona es propietario de un inmueble. Esta otra, comprador de dicho inmueble. Vendedor, comprador. La propiedad está inscrita. SUNAR. No sé, calle Las Manzanas, 580, San Juan del Lurigancho. Propiedad inscrita. Cuando este señor realiza la compra-venta, perfecciona la compra-venta y el notario le entrega, ¿qué cosa? Le entrega el testimonio de la transferencia del documento público. Lo normal, y me voy a abocar 2 años o 3 años antes, quizás antes de pandemia, lo normal es que cuando a él le entregaban el testimonio, él estaba no en la obligación, pero estaba en la posibilidad o en la facultad de llevar esta compra-venta a registros para que ya este señor no aparezca como titular del inmueble, sino aparezca él. En ejemplos claros. Si es que yo compro el inmueble en este ejemplo de la pizarra y el notario me da el testimonio o me da el testimonio y el parte para enviarlo a registros antes de pandemia, yo estaba en la obligación de ir a registros, tocarle la puerta a registros y decirle: registros, inscríbeme esta propiedad porque yo la acabo de adquirir. Sistema de transferencia de propiedad. ¿Qué pasaba si este señor, con el testimonio en la mano del notario, no lo inscribía? Lo tenía en su poder, no lo llevaba nunca a registros. Iván, pero ¿por qué puede pasar esas cosas? ¿Por qué tú crees que una persona teniendo el testimonio en donde se puede acreditar realmente de que él es propietario y registro lo inscriba, por qué esta persona no puede o no quiere llevarlo a registros? Bueno, un sinnúmero de situaciones, ¿no? Diría yo, un tema de desconocimiento, invoquemos al desconocimiento, la ignorancia de que tiene que llevarlo a registros. Quizás no quiere pagar las tasas registrales, porque a veces las tasas registrales no son de nada baratas. Entonces, un sinnúmero de supuestos que no vamos a entrar a tallar hoy en día. Pero este señor lo tiene en su casa. Y pasa un año y el señor no lleva su testimonio a registro público. En el interín de que este señor realiza la compra-venta, este vendedor se genera una deuda. Y una deuda por un banco X. No voy a mencionar un nombre de un banco en específico. Un banco X. Se genera una deuda y por cuestiones de las inejecuciones de los contratos, porque los contratos no siempre se cumplen, este señor incumple el pago de la deuda. ¿Y qué es lo que hace el banco? Obviamente, como ve que la propiedad está a nombre de él, obviamente interpone un proceso de obligación de dar suma de dinero, pero como medida cautelar, ¿qué puede poner? Un embargo en la partida registral en SUNAR. Claro, como todavía seguía apareciendo a nombre del vendedor. Hasta ahí el caso que se dio a efecto de poder resolverse el séptimo pleno casatorio. La pregunta que se hacía en ese momento, porque este tema fue resuelto con
decisiones bastante contradictorias a nivel de cortes. Habían cortes que decían, no, como la propiedad está a nombre de él y hay un principio de legitimación que está regulado por el Código Civil como un principio registral, este señor debería ejecutar el embargo porque es a quien embargó o a quien estaba inscrito en registros públicos. Protección a los bancos o protección a los acreedores. Por otro lado, está este señor que decía que había comprado, decía no, que había adquirido un año antes el inmueble, pero que por cuestiones de la vida no lo había llevado a inscribir a registros públicos. Y como nuestro sistema es un sistema declarativo, acuérdense, no necesita estar inscrito en registros públicos. Entonces, algunos decían no, se debe proteger al propietario y debe desafectarse el embargo. Las decisiones eran disímiles, eran contradictorias. O sea, habían corte de Ica, había corte de Moquegua que decía no, pero acreedor, no rompamos el principio de legitimación. Otros decían no, hay que proteger al propietario, porque este señor desde que compró ya es propietario. Entonces, un derecho real como la propiedad no debe ser vulnerado frente a otro derecho personal como es el embargo. Esto, señores, se resolvió en el séptimo pleno casatorio. ¿Cuál fue la decisión de los Supremos al momento de llegar a cabo el séptimo pleno? Bueno, ponderaron, como bien lo acabamos de decir en la pizarra, la propiedad versus el embargo. Pero llegaron a reglas vinculantes, y esto es importante a efecto de querer responder la pregunta inicial. Dice, el documento con fecha anterior es oponible. Bien, este documento debe ser judicial, debe verificarse la legalidad y debe verificarse también que la certificación. En pocas palabras, si esta transferencia que le hicieron a este señor por lo menos tiene fecha cierta, debe prevalecer el derecho de propiedad frente al embargo inscrito. En otras palabras, si es que yo compré una propiedad y mi vendedor, yo no llevé a inscribir nunca, pero mi vendedor se generó una deuda, no la pagó, embargaron a través de registros el inmueble, pero yo tengo un documento que acredite que yo he comprado la propiedad, que no necesariamente puede estar en documento público. Si está en documento público, perfecto, cumples un requisito adicional. Pero puede que lo tengas en un contrato privado con firmas legalizadas, en lo cual le da fecha cierta. Ese documento prevalece para poder retirar el embargo, para dejar sin efecto el embargo y liberar la propiedad. Ahí que estamos diciendo, volvamos, que yo seré propietario entonces cuando legalizas la firma. Miren los conceptos, ¿eh? Estoy en el mismo ordenamiento jurídico, no me estoy yendo a ningún ordenamiento jurídico comparado como Chile, como Ecuador, como Argentina, no, estoy en el Perú. 949, la sola voluntad. 1135, prefiero a quien escribe. Séptimo pleno casatorio, ¿a quién prefiero? A quien tenga el documento con fecha cierta. Hasta ahorita no puedo dar una respuesta a esta pregunta. Ojo con eso. Y esta pregunta, como lo dije al inicio, debería ser respondida en forma categórica. ¿Para qué? Para que podamos dar seguridad jurídica de las transferencias de propiedad en el Estado. Vamos a complicarnos un poquito más la vida. Hasta que hemos visto 949, 1135, séptimo pleno casatorio y vayamos al octavo pleno casatorio. Es un pleno casatorio que demoró en publicarse, ojo como es. Creo que entre 6 o 7 años para recién ver la luz, cuando ya se había decidido. ¿Bien? ¿Qué te dice o qué plasma el octavo pleno casatorio? Vamos también a tratar de hacerlo un poquito más didáctico en la pizarra. A ver, el artículo 315 del Código Civil te dice, palabras más, palabras menos, que cuando un bien es social y las partes quieren transferir, o los cónyuges, perdón, quieren transferir dicho inmueble,
Se necesita la voluntad de ambos para que estos puedan disponerse. Palabras más, palabras menos. Lo que no te dice el 315 es cuál es la consecuencia jurídica de dicha transferencia, si solamente uno de los cónyuges lo realiza. No hay más que los ejemplos. María y Pedro tienen un bien social. Lo que te dice el 315 es que si ellos quieren vender, estoy frente al octavo pleno casatorio, ojo, si ellos quieren vender este inmueble, necesitan la intervención del esposo y la esposa, porque es un bien social. Si fuera un bien propio, y la relación de bienes propios está en el Código Civil, por ejemplo, los bienes que adquieres antes de ingresar al régimen matrimonial, o los bienes obtenidos dentro del régimen matrimonial de sociedades gananciales, pero que te han dado a título gratuito, son bienes propios, ahí no juega el 315. Pero estoy en el normal de los casos en que este bien es un bien social. Y estas personas quieren transferir el bien social. Entonces, necesita, según el 315, la voluntad de ambas personas. ¿Qué pasa si esta persona solo lo hace? Lo que te dice el 315 es que deben hacer los dos, pero no te dice cuál es la consecuencia jurídica si lo hace. ¿Es nulo? ¿Es anulable? ¿Es ineficaz? Porque si fuera nulo, estoy sin resolver todavía el octavo pleno. Si esta persona, María, vende solo esta casa siendo de los dos, y yo considero que es nulo, aún más adelante Juan, que esté de acuerdo con esta venta, no va a poder confirmarlo, no va a poder convalidarlo. Y ojo con eso. Si es que uno de los cónyuges vende un inmueble sin la autorización del otro, sin la intervención del otro, porque puede tener un poder también, pero no existe poder y no existe consentimiento de uno de los cónyuges, y el otro lo vende. La pregunta es, ¿este acto es nulo? Si fuera nulo, efectivamente, el otro cónyuge que no intervino no puede convalidar dicho acto porque los actos nulos no se convalidan. Punto número 1. Si nosotros decimos que es anulable, sí podría tener un grado de convalidación. Y si nosotros decimos que es ineficaz, partimos de la idea de que el acto es válido, pero lo que no surte son sus efectos legales. Esto de acá, de saber cuál es la consecuencia jurídica que te esboza el 315, es lo que se resolvió en el octavo pleno casatorio. Casos más, palabras más, palabras menos. Algunos decían en determinadas cortes, el acto es totalmente nulo por falta de manifestación de voluntad, porque el objeto es física y jurídicamente imposible. Algunos decían que había anulabilidad, algunos decían que era ineficacia, y muchos, incluso quien le habla, parten de la idea aún todavía que es ineficaz, porque lo que se está afectando es un exceso de facultades que no tiene un cónyuge respecto del otro, y podemos equipararlo a la institución de la representación del falso procurador extra petiti, ¿no? Son posiciones. ¿Cuál de ellos resolvió el pleno casatorio? El pleno casatorio resolvió que los actos de transferencia de uno de los cónyuges respecto a un bien social es un acto de naturaleza nula. ¿Y cuál es la causal tipo que utilizó para esa nulidad? El título preliminar, artículo 5 del Código Civil, en la que contraviene normas de orden público. Entonces, hoy en día, en virtud del octavo pleno casatorio, si uno de los cónyuges transfiere una propiedad de un bien social sin el consentimiento del otro cónyuge, ese acto es nulo. Me detengo acá porque esto genera un sinnúmero de problemas a la fecha. Problemas de naturaleza material y problemas de naturaleza de procedimientos registrales. Por ejemplo, y aquellos que vemos los temas registrales con mucha cotidianidad, o aquellos que están vinculados a notarías, se han podido dar cuenta de lo que voy a decir. Cuando uno presenta un testimonio y solamente participa uno de los cónyuges de un bien social, y el registro califica el título y considera que en su partida están los dos cónyuges y es un bien social, pero en la escritura pública solamente participa uno, ¿qué es lo que hace el registro?
tacha u observa. Yo he conversado con gente muy cercana a calificaciones, no una, sino muchas veces, y en registros ni siquiera hay un punto en concordancia respecto de que si deben tachar o deben observar. Porque si registro considera de que la escritura pública, el parte notarial que viene a instancia de calificación, solamente interviene uno de los dos cónyuges y se rige en virtud del octavo pleno casatorio, la actitud de registro tendría que ser de la de tachar el título. Porque si el octavo pleno casatorio ha dicho que ese acto es nulo, ese acto no responde ya a un acto convalidante. Y por lo tanto la tacha es la sanción en cuanto a la calificación jurídica registral más agresiva que existe. ¿Por qué? Porque la tacha no involucra un grado de subsanación. Cuando un registrador o el sistema registral observa tu título, te dice, un ratito, si yo observo el título es porque hay algo que puede subsanar y por ende te doy un plazo para subsanar el título. Observación, esquela de observación. Pero si el registrador te saca una esquela de tacha, te está diciendo que tú estás tratando de ingresar un título que no tiene materia de subsanación. No tienes por ningún lado, jurídicamente, cómo subsanar el título que me has traído a calificación. Entonces la pregunta es, algunos registradores consideran que cuando viene un testimonio de esta naturaleza, deben tacharlo porque es insubsanable. Otros registradores, y no estoy hablando de una minoría, yo diría incluso que están en un 50-50 hoy en día, y en eso no van a dejar mentir gente que hace procedimientos registrales, o que inicia procedimientos registrales. Algunos registradores dicen, yo veo en la partida que este bien que se está transfiriendo es un bien social, y veo que en el testimonio de la notaría del señor Juan Pérez de fecha tal, solamente interviene como vendedor uno de los cónyuges a favor de quien está el inmueble en este momento. Por ende, en esquela de observación, le pide subsanar o que se presente una escritura pública aclaratoria del cónyuge que no participó. Señores, ¿qué es lo que le está diciendo en buena cuenta el registrador? Le está diciendo, no es nulo, ese título es anulable y por ende puede ser materia de confirmación o ratificación. Lo que está haciendo en buena cuenta el registrador es apartarse totalmente de los esquemas o de los criterios como regla general que ha impuesto el octavo pleno casatorio. Y ahí surge una pregunta también de paso. ¿Los plenos casatorios deben o son también vinculantes a instancia registral? Yo considero que sí. Porque lo que hace es delimitar un criterio vinculante no solamente de naturaleza jurisdiccional, sino que también sirve como un criterio para ver la calificación jurídica de una institución determinada, y esta debe ser advertida en todo punto de vista también por el registro público. Entonces, esa es la discusión que hoy en día existe. O observo o tacho el título que viene en materia de calificación respecto a uno de los cónyuges que transfiere. ¿Bien? Entonces, pero esto es una anécdota, esto es un paréntesis, esto es un pie de página. Hay en el fondo algo que quiero decirle respecto al octavo pleno casatorio. ¿Qué pasa? Y esto, aquellos que están muy vinculados a temas registrales lo van a corroborar lo que digo. ¿Qué pasa con aquellas propiedades en las que en el asiento registral aparece como soltero o soltera de un determinado bien, pero la persona ya se ha casado hace más de 5 años con X persona, y justo ese bien ha sido adquirido en la etapa en la que ha estado casada, pero su DNI sigue como soltero y así refleja en la partida registral? La pregunta, si yo compro el inmueble hoy en día a la persona que aparece como soltero y veo en el título archivado que también está como soltero, ¿qué pasa si más adelante yo recibo una notificación para solicitar la nulidad de dicha transferencia en virtud del octavo pleno casatorio? Podría generar algún tipo de problemas y podría también ponerse en tela de juicio mi tercero de buena fe. Entonces, hoy en día, en base a lo resuelto por el octavo pleno casatorio, habría que advertir también si es que
cuando uno compra un inmueble, una persona soltera, realmente es soltera o no es soltera. Y cuál es el camino o el procedimiento legal para poder ver si una persona realmente no está casada. En el Perú es sumamente complicado. No, tienes que ir porque ya RENIEC tiene actualizado toda la base de datos y ahí tú vas a ir a RENIEC y RENIEC te va a decir realmente si la persona ha contraído matrimonio o no. Eso no es tan cierto. Hay todavía municipalidades lejanas en donde todavía no hay un cruce de información íntegramente. Entonces, ¿qué pasa si esa persona se casó en una de esas municipalidades? Y cuando tú compras el inmueble, aparece una persona, porque lo compraste de buena fe, aparece una persona con un proceso de nulidad de acto jurídico porque esa persona se casó en la municipalidad X y no tomaron en cuenta su consentimiento en la compra que yo he hecho. Me podría generar problemas. Profesor, pero no se preocupe porque usted puede alegar que ha sido un tercero de buena fe y por ahí podría usted decir al juez que no pudo advertir. Correcto, pero ya estás en un proceso judicial. Y un proceso judicial de esta naturaleza no demora un año. Estás hablando que puede estar involucrado 5, 6, 7 años en un proceso en el Perú. Y si es que no va a instancia casatoria, qué sé yo. Entonces miren ustedes, hoy en día este octavo pleno casatorio genera también un efecto nocivo respecto a comprarle inmuebles a personas que son solteras. Y ahora, vayamos a un tema también de registros. ¿Qué pasa si el registrador se equivocó? Cuidado con eso. O sea, no necesariamente el registros es un ente que nunca falla. Eso creo que hoy en día nadie puede poner las manos al fuego por eso. ¿Qué pasa si el registrador al momento de redactar el asiento registral se olvidó ponerle el estado civil? Que era casado, lo puso como soltero y en el título archivado está como casado. Y tú, creyendo en el gravamen, creyendo en la copia literal, creyendo en el CRI que está en la partida registral, compras el inmueble, pero no adviertes del título archivado. ¿De quién es el problema? Nulidad de acto jurídico. Pagaste una gran cantidad de dinero. Podría ser materia de un reembolso o perder el inmueble porque la otra parte no participó. Octavo pleno casatorio. Y volvemos a la pregunta inicial entonces. ¿Desde cuándo soy propietario? Porque si le compro a una persona soltera, puede que aparezca un cónyuge que de una municipalidad muy lejana que no ha actualizado sus datos en RENIEC. O puede que le compré una persona soltera, pero en el título archivado estaba su partida de matrimonio, pero el registrador al momento de elaborar el asiento de compra-venta no lo tomó en cuenta. ¿Desde cuándo me siento seguro para ser propietario? Porque puedo estar expuesto a cualquier proceso de nulidad. Octavo pleno casatorio, y se nos complica un poco más. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Hoy en día en el Perú, y esto es una conclusión propia, no es necesariamente una línea de ideas que tenga que seguirse, pero yo creo hoy en día en el Perú es mejor comprar una propiedad a un cónyuge que está casado y que intervengan los dos, a comprar una persona soltera que me genera riesgo de que si está casado o no. Bien, eso se ventiló, señores, en el octavo pleno casatorio. Y para seguir complicándonos la vida, aparece una sentencia del TC. Ojo, y con esto hago un comentario en líneas aparte. El TC, de un tiempo esta parte, está comenzando a entrar a ámbitos del derecho civil patrimonial, cosa que no lo hacía antes o era muy tibio al respecto. Y eso está generando algunos trastoques a las instituciones. Una de ellas es el tercero de buena fe, que lo voy a comentar en un momento. A ver, la sentencia a comentar es la sentencia 018-2015, proceso de inconstitucionalidad TC. Es el caso al tercero de buena fe relacionado al proceso de inconstitucionalidad de la ley 30113. 313, que es la ley que regula la oposición en materia de procedimientos registrales. No voy a entrar a detallar sobre esa ley porque hay bastante que hablar en cuanto a la suspensión, en cuanto a la cancelación de la calificación,
esta ley hace en buena cuenta, y lo comento muy brevemente, porque tampoco vamos a escaparnos para poder armar lo que quiero decirles, es los procedimientos registrales cuando uno ingresa un título a registro hasta que se inscribe o te observan o te tachan, lo normal es que este procedimiento sea un proceso que no haya litis, que no haya contienda, porque por eso le llama proceso no contencioso, porque el registrador no es un ente facultado, no es un funcionario facultado para poder darle la razón a uno o a otro. Si yo estoy escribiendo o tratando de inscribir una compra-venta, por más que venga alguien y diga, no quiero que se inscriba esa compra-venta por X motivo, el registrador tendría que hacer oídos sordos porque él no puede saber o no puede decidir quién tiene la razón respecto de la inscripción de esa propiedad, porque es un proceso no contencioso. Pero, mediante esta ley, que es la ley de oposición en los procedimientos registrales, le permite excepcionalmente a algunos funcionarios a oponerse a la calificación de los títulos. ¿Cuándo? Cuando ha habido adulteración en los documentos, cuando ha habido falsificaciones de firma. Entonces el Estado dice un ratito, ¿cómo voy a dejar que el registrador culmine su calificación registral con documentos fraguados, con documentos adulterados, si es que yo con una ley puedo paralizar ese procedimiento y solicitar la suspensión del título? Es más, no solamente puedo solicitar la suspensión del título materia de calificación, sino también, además de eso, puedo solicitar la cancelación del asiento registral. O sea, cuando ya el registrador calificó el asiento y lo inscribió, puede la gerencia registral, a través de un pedido hecho por el notario, por el cónsul, por el árbitro, por el juez, puede solicitar ante la gerencia, ante las mismas causales de adulteración o falsificación de firma, que se cancele el asiento registral. Novedad. Novedad porque hace algunos años, si tú querías cuestionar la inscripción de un asiento registral, ¿qué tenías que hacer? Esperar que culmine el procedimiento registral, que se inscriba y solicitar al juez que cancele el asiento registral. Miren todo el tiempo que tiene que pasar. Hoy en día, mediante esta ley, la 30.313, te permite a algunos funcionarios, repito, y quiero ser enfático acá, notario, árbitro, cónsul, juez, solicitar, o cualquier otro funcionario público, también dice la ley, solicitar al registrador que suspenda la calificación del título, o solicitar a la gerencia, cuando el título ya se inscribió, solicitar a la gerencia la cancelación del asiento registral que se generó con documentos falsos. Hasta ahí, acertada que está la decisión, porque se venía un sinnúmero de procesos en la que se tenía que esperar todavía una decisión judicial. Pero esta ley tiene un artículo en sus disposiciones finales, y en el artículo 5 también. ¿Qué dice? Dice que aquellas personas que han adquirido derechos en base a ese asiento que se está solicitando la cancelación o la suspensión, pero ya adquirieron el derecho, esas personas no pueden perjudicarse. Es decir, si en una propiedad inscrita en registros públicos se solicita la inscripción de una compra-venta con documentos falsos o con adulteración de algún documento notarial, y el registrador lo inscribe, cuando ya lo inscribe el registrador, quizás otra persona viene y compra ahí en el mismo momento, porque cuando se quiere hacer defraudaciones es al instante. Lo que dice la ley 30.313 es que aquella persona que compró y aún esos documentos sean falsos y aún se cancele el asiento registral originario, si ya compró no se puede perjudicar. Así lo dice, a rajatabla. Ese artículo generó escozor y por obvias razones. ¿Y cuál era la herramienta o cuál era el argumento del Colegio de Notarios para solicitar la inconstitucionalidad de ese artículo? ¿Cómo es posible? Y sigo en líneas, palabra más, palabra menos, del argumento de la inconstitucionalidad. ¿Cómo es posible que se pueda hacer valer una transferencia que tenga por origen unos documentos falsos que se utilizaron para inscribir el asiento registral?
Eso no responde a ninguna lógica. Es como si mañana yo estoy siendo testigo presencial de que mi propiedad se ha inscrito una persona con documentos falsos. Al día siguiente voy a la gerencia, y la gerencia demora una semana, y en esa semana alguien adquiere o compra mi inmueble con ese asiento registral que está en registros públicos. Lo que dice la ley 30.313 es que esa compra del tercero de buena fe es totalmente válida. Y la lógica, repito, del Colegio de Notarios es cómo avalamos eso. Y por otro lado está el procurador del Congreso que señala, un ratito, ¿quieres declarar la inconstitucionalidad de ese artículo, de esa ley? Pero por otro lado también sopesa de que hay personas que de buena fe adquieren. Y si es que yo soy un comprador que en virtud del artículo 2014 verifico realmente que hay un propietario que me quiere vender el inmueble, es más, yo me he enterado por un corredor inmobiliario porque está en las redes sociales o porque está en una página inmobiliaria de corretaje totalmente seria, y yo lo he comprado a quien aparece en registros públicos, ¿por qué me perjudico si es que la cancelación un mes después o 15 días después se da en ese asiento? Si yo ya lo compré y yo ya me inscribí. O sea, hay dos posiciones ahí. Una es la de creer que se puede que pueda tener efectos los documentos falsos con el tercero de buena fe, y otra es proteger a aquel tercero que lo adquirió válidamente. ¿Qué es lo que dijo el TC? ¿Y por qué les comento esto? Porque cuando el TC genera reglas, en inicio dijo que este artículo es totalmente constitucional, apoyando al tercero de buena fe. Pero dentro de sus argumentos de esta sentencia, la 018-2015, toca un tema bastante importante, que dice, la seguridad jurídica versus la protección del propietario legítimo. La pregunta clave ¿es constitucional privilegiar al tercero de buena fe en casos de fraude registral? Que es justamente lo que acabo de conversar hace un momento. Y acá está quizás la madre del cordero. Dice, el tercero debe actuar con diligencia en sus actos. Y si uno lee el contenido de esta sentencia, dice, quien compra un inmueble, no basta que le creas a registros públicos. Oye, un momento, ¿qué están hablando? Porque supuestamente, cuando yo compro un inmueble, y como lo dije inicialmente, ante un sistema perfecto de transferencia, a quien yo le debo creer, ¿a quién es? A registros públicos. Si el registro públicos es el ente encargado, confiable, que me da seguridad jurídica respecto a los predios que yo compro, ¿a quién más le debo creer? El TC dice, no, un ratito, tu diligencia no debe acabar en tan solo creerle a registros públicos. Tu diligencia debe ir mucho más allá. ¿En qué sentido? En que si tú eres un comprador diligente, tienes, además, la herramienta registral, como es los certificados de gravamen, CRI, copia literal, verificar el título archivado de donde salieron esos asientos registrales. Además de eso, tu diligencia tiene que ir mucho más, con un campo de acción un poco más compleja. Por ejemplo, ¿qué? Anda y verifica quién está en posesión del inmueble, número 1. 2, verifica quién está pagando el impuesto predial, municipalidad. 3, tu diligencia, quién está pagando los servicios. ¿Se dan cuenta? Que en esta sentencia, aunque no era la finalidad del TC decirlo en esta sentencia, pero en la ratio decidendi, en el overdicta lo señala, la diligencia que impone al tercero registral de buena fe es mucho más que lo que te pide el código. Porque, repito, si yo me voy a lo que me pide el código, y voy a retroceder al 1949, el 949 te dice la sola obligación. El 949 no te dice que tienes que legalizar, escritura pública, inscripción registral, verifique la municipalidad, anda quién paga los servicios, verifica quién está en posesión del... Eso no te dice el 949. Pero el TC te da un estándar de diligencia y un tercero de buena fe que escapa al ámbito legal.
Entonces miren ustedes cómo va mutando la exigencia al nuevo estándar del tercero de buena fe. Esta sentencia es sumamente interesante para casos civiles y para casos, por ejemplo, de aquellos que compran propiedades, pero que saben muy bien que esa persona que le está vendiendo aparece en registro, pero no es poseedor. Esta sentencia calza como anillo al dedo para contrarrestar dichos actos y decirle, oye, tú compraste la propiedad, pero según la resolución del Tribunal Constitucional, tú debiste tener un estándar de diligencia mayor. Debiste preguntar, tocar la puerta y quién está en posesión del inmueble. Muchos casos se ven a la fecha de eso. Esto es importante. Entonces, el estándar de buena fe es más complejo según esta sentencia. Y para complicarnos la vida, porque aún no terminamos de responder la pregunta inicial, es ¿qué pasa con la ley de extinción de dominio que se ha puesto de moda hace unos días? Porque ha habido modificatorias, el TC ha declarado inconstitucional algunos artículos de la ley de extinción de dominio. ¿Qué tiene que ver la extinción de dominio con temas civiles? Si está pensado en el tema del decomiso o el tema de quitarle propiedad a aquellos bienes que han sido obtenidos con fines ilícitos, temas penales. ¿Qué es la relevancia? ¿Cuál es la relevancia respecto a los temas civiles? Vamos a ser bastante prácticos. ¿Qué te dice el decreto legislativo 373, que es la ley de extinción de dominio? Te dice, la consecuencia jurídico-patrimonial que se traslada a la esfera del Estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento o efecto o ganancias de actividades ilícitas, mediante sentencia emitida respetando el debido proceso sin indemnización ni contraprestación alguna a favor del requerimiento de terceros. En otras palabras, cuando nosotros los civilistas nos hablan de nulidad, nuestra nulidad clásica es que se deja sin efecto el contrato y las partes deben reembolsarse la prestación que recibieron. Si yo te di el inmueble y se declara nulo el contrato, el inmueble vuelve a mi esfera patrimonial y yo te debería, en el normal de los casos, dar el dinero que diste como precio, pero si es una indemnización quizá podría imputarlo. Perfecto. Pero el inmueble vuelve al comprador. En el caso de la extinción de dominio sucede algo bastante simpático. ¿Por qué? Porque cuando se declara la nulidad de una compra-venta de un bien que se gestó con dinero ilícito, lo que dice el decreto legislativo 1373 es que el bien no se devuelve al vendedor, sino que el bien se queda al Estado. Ahí van, entonces pareciera ser algo así como una expropiación, podría ser, pero ojo, cuando nosotros hablamos de expropiación, el pie de página, hablamos de una forma de transferencia de propiedad en donde el Estado te tiene que justipreciar. En la extinción de dominios, el Estado te quita el inmueble porque considera que ese inmueble ha sido generado con dinero ilícito y te da un catálogo de delitos en los cuales está involucrado ese tipo de acción. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver en lo civil? Porque hasta antes que salió la modificatoria, hasta antes que declararon inconstitucional esta semana el Tribunal Constitucional, había un problema. ¿Qué pasa si yo le compraba un inmueble a una determinada persona, un departamento, en un lugar, un terreno de cultivo, no lo sé, cualquier tipo de inmueble que pueda ser de necesidad y que el precio esté de acuerdo a mi disponibilidad presupuestaria? Entonces yo lo compro, quedamos en un precio y lo adquiero, él aparece en registro, vamos a la notaría, perfeccionamos la compra y lo inscribimos en registros públicos. Y una semana después veo en un noticiero dominical que la persona que me compró estaba procesada por tráfico ilícito de drogas, o por minería ilegal, o por extorsión. Y la fiscalía está iniciando un proceso de extinción de dominio y por lo tanto el inmueble que me acaba de vender hace una semana puede ser confiscado por el Estado. Eso es lo que decía la ley de extinción de dominio. Es más, decía que la carga de la prueba, o sea, cuando yo compré el inmueble, en este ejemplo que le acabo de dar, la carga de la prueba correspondía a mí. Yo comprador, que verifiqué en la partida registral que era propietario. Yo tenía que probarle en este proceso de extinción de dominio, básicamente, cómo adquirí, cuáles fueron los fondos que utilicé para la compra, y ahí surge un problema clásico en el Perú,
y para esto me remito al libro, por ejemplo, El otro sendero de Hernando de Soto, en donde en el Perú nuestra economía en el 62% es una economía informal. Puede que el dinero que yo haya utilizado para adquirir el inmueble sean préstamos de juntas, no sé, de préstamos de personas que no pueden cómo justificar el monto que me han dado, ¿no? Porque en la economía, repito, en el Perú no todo es justificable, no todo es sustentable. Hay economías, y esto no es necesario que lo diga, hay economías que no son ilegales, pero que son informales. ¿Qué pasa si yo compré el inmueble en base a la acumulación familiar de este tipo de economía y lo adquirí formalmente ilegalmente? Yo no he actuado ilegalmente, pero como la otra persona tiene antecedentes de haber estado en un proceso de tráfico ilícito de drogas y me inicia un proceso de extinción, la fiscalía, mediante el juez, me dice: prueba cómo lo adquiriste, que sea formal todo. ¿Cómo lo pruebo? Y muchas personas están siendo bastante perjudicadas porque el estándar del tercero civil de buena fe que debían gozar en base a la partida registral se estaba cayendo. Entonces, esto ha sido materia también de un pronunciamiento de inconstitucionalidad la semana pasada, si no me equivoco, en donde el Tribunal Constitucional ha dicho un ratito: primero, tu estándar que tú fijas en tu ley, en tu ley de extinción de dominio, ese es un estándar que no debe ser aplicado en cuanto al tercero de buena fe, civilmente hablando, porque para eso está el 2014. Entonces, tu estándar no de tercero de buena fe, es el 2014 Código Civil. Declara inconstitucional esa parte. Y segundo, lo más importante desde mi punto de vista, es que la carga de la prueba no la debe tener quien compre el inmueble. La carga de la prueba debe tener quien inicia el proceso de extinción de dominio. Porque justamente esta persona o este funcionario público, que se puede ser fiscal, está imputando de que mi compra se hizo a sabiendas de que yo sabía que el dinero que proveía para el financiamiento y la obtención del inmueble era un financiamiento totalmente ilícito. Eso tiene que probar el fiscal. No debo probar yo, básicamente, si tuve o no buena fe. Mi presunción de tercero y buena fe tiene que quedar intacta hasta que no se rompa en un proceso por parte del fiscal. Eso se ha variado felizmente, porque hasta antes de eso yo corría el riesgo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo cuando quiero comprar un inmueble? ¿Qué tendría que ver yo? Tendría que pedirle antecedentes policiales y penales de mi futuro comprador. O en todo caso, ver un mes atrás si es que ese señor no aparece en los dominicales o en los periódicos en un proceso de naturaleza delictiva. Porque recién ahí yo me sentiría seguro de que estoy comprándole a alguien que más adelante no vaya a tener problemas de un proceso de extinción de dominio. Miren ustedes a qué estamos llegando. Felizmente el TC en ese extremo ha moderado la ley de extinción de dominio. Era muy perjudicial para el tercero de buena fe. Entonces, señores, vayamos a la pregunta inicial para ver si ahora sí la podemos responder. Y con eso sí culminamos. Es: ¿desde cuándo soy propietario en el Perú? Desde que compro, legalizo la firma, elevo escritura pública, lo inscribo en registros públicos o entro en posesión. Esto es importante. Y acá, pequeño pie de página, así, muy breve. Y yo alguna vez escuché en un proceso penal que un fiscal decía: se puede advertir la defraudación en este proceso porque la persona adquirió el inmueble, la empresa adquirió el inmueble, palabras del fiscal, pero nunca vivió o nunca utilizaron el inmueble. Por ende se considera que esa persona o esa empresa nunca fue propietaria del inmueble. Señores, cuando uno compra un inmueble, ¿necesariamente tiene que poseerlo? No. Eso es una facultad del propietario, que puede utilizarlo o no puede utilizarlo. O puede ceder la posesión, ya sea en usufructo o en arrendamiento a favor de un tercero. Pero tiene la disponibilidad de poseer. Entonces, ese argumento que escuché en el fiscal, y creo que por ahí hay otros también, se caen de maduro. Esta pregunta, señores, para culminar, no tiene una respuesta unívoca bien. Lamentablemente. Lamentablemente. Porque si tú compras un inmueble con tan solo el acuerdo de voluntades, tú tienes un argumento legal para decir que es válido. Si tú lo compras con firmas legalizadas, el séptimo pleno casatorio. Escritura pública, 1049 y seguridad jurídica.
registros públicos 1135 y prioridad de aquello que tenga registros frente a otros que no lo tengan. Y la posición, bueno, ya lo hemos descartado, para cualquiera de ellos. A esto sumemos el antecedente de la sentencia 18-2015 del TC, en donde te pide el estándar de diligencia del comprador, que es mucho mayor e incluso que se escapa a los términos legales que hoy día hemos podido ver. Y a ello también súmale el tema de la ley de extinción de dominio, que te equipara a que la persona que te venda puedes tener el riesgo de que tu contrato pueda ser declarado nulo si es que se puede acreditar de que la compra ha sido con dinero de financiamiento ilícito. Señores, esta pregunta, repito, que pareciera ser respondida de manera unívoca, fácil y no necesariamente estudiar el derecho, a la fecha no lo es. Y genera un sinnúmero de controversias que hacen que exista sentencia para todos los gustos y para todos los colores. Muchísimas gracias, espero haberlos ayudado. Esto es el tercero civil, el tercero registral, que a la fecha no tiene respuesta. Gracias. Bien, doctor Iván, muchísimas gracias por poder acompañarnos en la sesión del día de hoy. Hay un par de preguntas que nos vienen formulando en el chat, se las voy a trasladar. La primera pregunta que nos realizan es, doctor, ¿la Corte Suprema ya tiene pronunciamiento sobre la base de la buena fe objetiva? ¿Podría comentarnos, por favor? Sí, claro. En realidad, la buena fe objetiva está relacionado a la certeza que tengas respecto a lo que estás adquiriendo. La buena fe objetiva es un criterio que jurisprudencialmente se utiliza bastante, pero para que tú generes hoy en día una buena fe objetiva, tendrías que trabajarlo también a la par de lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional en cuanto al 18-2025. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de certeza, no estamos hablando netamente de una certeza registral, sino que estamos hablando de una certeza que está alrededor del registro. Y ya lo hemos conversado hoy día, ¿no? Como por ejemplo la posesión, que es una de las más importantes. Los grandes casos que se ven hoy en día en litigios inmobiliarios es las personas que compran inmuebles cuando quien te vende te dice, tengo un poseedor, pero de acá el próximo mes se va. O tengo un poseedor, pero si gustas te lo vendo y ya tú lo sacas. Tú lo desalojas porque yo no puedo conversar con esa persona. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, si nosotros compramos un inmueble, por más titular registral que sea quien te está vendiendo, y esto tiene relación a lo que hemos hablado, corres el riesgo de que cuando vayas a demandar desalojo, el poseedor salga con una prescripción adquisitiva, o que salga con otros documentos que no te permite tener la disponibilidad del inmueble. O quizás el contrato de arrendamiento que tienes es un contrato largo. Yo tuve un caso hace poco en donde le dijeron, no, la persona se va hace una semana. Y cuando ya hicieron la venta ante el notario, lo inscribieron en registro público, la compra-venta, se pagó el íntegro de la compra-venta, los impuestos correspondientes, como es renta, alcabala y básicamente todos los gastos registrales y notariales. Cuando tocaron la puerta del arrendatario, dijo, ¿por qué me vas a sacar si mi contrato tiene por 15 años? Entonces ahí juega otra regla, si hacemos valer el contrato, si está inscrito o no está inscrito, porque si está inscrito tenemos que tener, pero te generas un problema. Entonces la buena fe objetiva, repito, tiene que verse desde todos los aspectos, concatenado a la resolución que hemos señalado, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias. Hay otra pregunta que nos vienen formulando acá y nos dicen, doctor, buenas noches. En el problema expuesto que le voy a comentar, para esclarecer la respuesta, cuando el vendedor posee un DNI como soltero, siendo la realidad que es casado, ¿qué corresponde accionar al otro cónyuge que desconoce de esta venta de uno de los inmuebles de esta sociedad conyugal? ¿Y qué corresponde hacer el tercero de buena fe, comprador engañado, para recuperar su dinero pagado por la compra-venta del inmueble? ¿Podría comentarnos, por favor? Sí, claro, con gusto. A ver, este es un caso que se veía muy a menudo, pero hace más de 4 años ya ha parado un poco. Gracias al trabajo de la sistematización que tiene registros, del acceso que tiene el registro RENIEC, también de todos los trabajos que está haciendo notarías respecto a interconectar sus sistemas, ¿no? Si es que yo compro una propiedad y en registro aparece como soltero la persona, y yo he hecho todas las herramientas diligentes para saber realmente que la persona es soltero, entonces efectivamente yo gozo del principio de buena fe registral, por regla general. Si es que hay un proceso de nulidad
interpuesto por el cónyuge que no intervino, obviamente lo que podría determinar el juez es que sí le corresponde derechos o parte del precio que yo pagué por el inmueble al cónyuge que no participó. Pero es un tema propiamente entre el cónyuge no interviniente y a quien yo le di el dinero. Entre ellos podría determinar un proceso de indemnización, embargos por ahí, no lo sé. Pero yo como tercero me encuentro incólume y no podría yo ser afectado ante cualquier decisión. Distinto es que yo sí sabía que había una persona que estaba casado con la otra persona. Como por ejemplo, se dio un caso en la que siempre paraban juntos. Es más, al momento que hicieron la compra-venta, en las cámaras del notario aparecen los dos juntos. O al momento que uno fue a ver el inmueble, aparecían que los dos vivían juntos. Entonces, esa presunción de que esas personas pueden ser cónyuges o convivientes legales, porque esa es otra figura que quizás algún día lo conversaremos, convivientes legales que le generen una sociedad de gananciales o un sistema de comunidad de bienes parecido a las sociedades gananciales, entonces yo ya mi buena fe comienza a quebrajarse. O quizás soy familiar de uno de ellos. En ese sentido, lo que podría determinar el juez es que si bien yo soy un titular registral, pero no gozaría de ser un tercero de buena fe. Porque al conocer los actos alrededor, básicamente pude advertir de que había cónyuges al respecto. O quizás yo participé en el bautizo de su hijo, o quizás yo estuve presente como testigo del matrimonio, qué sé yo. Mi buena fe se puede romper. Bien, pero mientras no suceda eso, a quien le corresponde probar la carga de la prueba, la tiene el cónyuge que inicia la demanda de nulidad, no yo. No yo. He visto casos, y con esto culmino, no quiero ahondar mucho, pero he visto casos también en la que el juez me pide, estoy dando el ejemplo como si yo fuera el comprador de buena fe, me pide a mí que acredite cómo yo gestioné el dinero para poder comprar el inmueble. Y eso es totalmente irracional en este tipo de procesos. Porque lo que se está tratando de romper es realmente si es que había o no la buena fe de conocer al otro cónyuge que no participó. Pero bueno, vemos de todo en los procesos judiciales. Bien, doctor, acá nos hacen otra pregunta, nos dicen, doctor, ¿se puede debatir en un proceso de reivindicación en vía de conocimiento el mejor derecho de propiedad por parte del demandado? Claro que sí, claro que sí. Esto ya la jurisprudencia ha sentado en sinnúmeros de casos la posibilidad. Y la lógica es la siguiente. En principio, el proceso de reivindicación es un proceso que tiene un contenido material porque está regulado como facultad en el Código Civil, en el libro Reales, y está también dentro de la parte adjetiva en el Código Procesal Civil. O sea, tiene regulación. Y lo ponen incluso, como bien lo acabas de manifestar correctamente, en un proceso lato, que es el proceso de conocimiento. El proceso de mejor derecho de propiedad no es un proceso que tenga una consistencia legislativa. Es decir, no vas a encontrar, por más que nos matemos buscando en los 2000 y tantos artículos del Código Civil, ni en el Código Procesal Civil, un proceso que tenga ese nombre, el nombre de mejor derecho de propiedad. Porque es un proceso creado por la jurisprudencia. ¿Qué es lo que dice la Corte? Dice, en el proceso de reivindicación, yo, propietario, no poseedor, solicito al juez la restitución del inmueble porque considero que tengo un derecho legítimo de propietario para que tú, juez, le digas que me restituya el inmueble. Restitución. Si yo tengo la posesión, no puedo pedir restitución. ¿Qué se pelea en el mejor derecho de propiedad? En el mejor derecho de propiedad, yo tengo un título y la otra parte a quien yo estoy demandando tiene otro título. Entonces yo le solicito al juez, mediante una sentencia declarativa, que diga cuál de los dos títulos tiene mayor valor y a quién tú lo consideras o a quién lo declaras como propietario. Es distinto. Pelea de títulos, mejor derecho de propiedad, en el de la reivindicación, una restitución. Lo que se busca es que estas dos pretensiones no son incompatibles. Porque yo le puedo pedir al juez, quiero que verifiques cuál de los dos títulos es el mejor y en base a tu decisión te solicito la restitución del inmueble. Entonces puedes pedir acumulativamente principal, mejor derecho de propiedad y acumulativamente la restitución del inmueble. Porque es un proceso largo, te permite adicionar este tipo de acumulaciones. Es totalmente válido en la jurisprudencia. Bien, doctor.
Acá también nos dicen algo muy interesante, nos dicen dos preguntas últimas. Doctor, si la cónyuge que no firmó la compra viventa y pasaron más de 10 años puede solicitar al comprador el otorgamiento de la escritura pública judicial solo al cónyuge que vendió. Estoy tratando de entender la pregunta. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, nos dicen acá la pregunta, doctor, si la cónyuge que no firmó la compra y venta y pasaron más de 10 años, ¿puede solicitar el comprador el otorgamiento de la escritura pública judicial solo al cónyuge que vendió? Ya, ahí, como lo dije en un momento, yo discrepo con lo que dice el TC, pero la respuesta, para no hacerla larga, yo creo que no. ¿Por qué? Porque si uno lee el octavo pleno casatorio, la sanción que se le da al acto jurídico en el cual solo participa uno de los cónyuges es nulidad. Entonces, si tú tienes una escritura pública, tienes un contrato privado en donde te transfieren un bien social, pero solamente uno firma, lo tengo en este momento, y yo quiero demandar otorgamiento de escritura pública, ¿cuál es el primer requisito para el otorgamiento de escritura pública? Y eso está en el 10º pleno casatorio también. Es que el juez tenga que determinar la validez, puede determinar la validez del acto que está haciendo materia de formalización. En este caso, ¿el acto jurídico se perfeccionó correctamente? ¿Es válido? Yo creo que no. Y a la luz del octavo pleno casatorio, que no estoy del todo convencido con las conclusiones, pero es lo que hay, yo considero que ese acto jurídico es nulo. Y por lo tanto, por ser nulo, yo no podría llevarlo a un proceso de otorgamiento de escritura pública. ¿Por qué digo esto y por qué hice un preámbulo respecto a lo que dijo el TC? Porque pasa lo mismo con el TC. El TC hace 2 semanas dijo, y lo vuelvo a repetir, hace un momento lo señalé, dijo que si tú tienes un contrato de donación, yo decido donar mi casa a mi hija y firmo el contrato o la minuta, y ustedes, como todos sabemos acá en las primeras clases de Derecho Civil, en reales, para perfeccionar una donación, ¿se necesita qué cosa? Se necesita la escritura pública. En este caso el señor solamente hizo el contrato privado. Y cuando ya le habían señalado 2 semanas para que vaya a firmar la escritura pública, el señor fallece. Entonces, los hijos solicitaron que se haga valer ese contrato de donación. Un civilista normal, ¿qué diría? Ese contrato es nulo. Porque una de las formalidades ab solemnitate que te solicita el Código Civil para que ese contrato de donación sea válido de inmuebles es que esté elevado a escritura pública. Pero para el TC, no. Desde ya la minuta ya es válido. Bajo ese mismo esquema, a la pregunta que me haces, podría utilizarse esos argumentos del TC como para darle cierta validez a este tipo de contratos en donde se solicita el otorgamiento de escritura pública, pero solamente participa uno de los cónyuges, ¿no? Digo yo, es una salida un poco elástica, pero a la luz de lo que sacó el TC en su momento. Bien, doctor, acá tenemos la última pregunta que nos vienen formulando y nos dicen, doctor, felicitarlo por la clase del día de hoy. Y nos dicen, doctor, si ambos cónyuges adquieren una deuda con un banco y no la pueden pagar con sus ingresos mensuales, por lo que deciden vender su única propiedad a un tercero de buena fe, ¿este banco podría demandar a ese tercero adquiriente a una acción pauliana? A ver, la acción pauliana es una acción de ineficacia, ¿ya? No es una acción de nulidad. Y para que pueda prosperar una acción pauliana, quien compra ha debido saber justamente de que se está tratando de defraudar al acreedor, ¿no? Es decir, si es que yo realizo como comprador, porque sé que mis vendedores tienen muchas deudas o están quebrados en el sistema financiero, y para evadir las responsabilidades en cuanto a embargos, remates y temas por el estilo que puedan afectar su único patrimonio, me transfieren el inmueble, si yo soy conocedor de ello, básicamente la acción pauliana como acción de ineficacia podría prosperar a favor de los bancos o a favor de cualquier acreedor. Pero si yo soy un tercero que no sé absolutamente nada, que debe o que no debe, por eso ahí entramos ya a otro estándar también de terceros. O sea, yo como tercero registral de buena fe tendría que ver sus estados financieros o ver sus estados en los sistemas de riesgo de mis vendedores. Entonces,
Si es que yo soy un tercero de buena fe, no podría yo perjudicarme ante una acción pauliana generada en ese tipo de deudas, ¿no? Pero repito, en la vía judicial a veces se trastocan este tipo de instituciones y se va mucho más allá de lo que pide la ley. Pero es muy buena la pregunta. Yo, para resumir, considero que el tercero de buena fe en este ejemplo no debía perjudicarse. Bien, doctor, acabo de revisar el chat y esas han sido todas las preguntas que nos han formulado. Agradecerle nuevamente por su participación. Ha sido una clase muy interesante y didáctica, como siempre. Desearle los mejores éxitos y parabienes en su vida profesional y esperamos poder contar con su participación en próximos eventos que su casa, Juris.p, viene realizando de manera masiva. Palabras de su parte, por favor, doctor, palabras finales. Nada, agradecer a la coordinación. Juris.p siempre está vigente en cuanto a temas de esta naturaleza. Repito, esto no se resuelve. Miren esta pregunta, no la hemos resuelto. Y eso hace, de alguna manera, la incertidumbre hoy día que se vive respecto a temas inmobiliarios. Y podemos generar un sinnúmero de posiciones, todas respetables. Pero si no podemos responder a esta pregunta con una respuesta totalmente categórica, nuestro sistema de transferencia de propiedad es muy ineficiente. Recontra ineficiente, y eso hace que la economía no pueda surgir en base a esa ineficiencia. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, y agradecido y atento a cualquier otra invitación que tenga respecto a temas civiles. Gracias. Bien, doctores, muchísimas gracias por poder acompañarnos en la clase del doctor Iván Palacios Zorrilla, referido al nuevo tercero de buena fe. De la misma forma, toda la información la pueden encontrar en el 900-977-645 y tener todos los beneficios que Juris.p viene realizando. Muchísimas gracias, doctores. Nos encontramos en una próxima edición y de la misma forma también